Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este tema 13 del diplomado. Soy la doctora Mariana Cordero Díaz y me identifico como una mujer mexicana, médica de profesión y de vocación docente. Muchas gracias por sumarse a esta sesión, ya sea de manera sincrónica o para quienes están viendo la grabación. Bien, esta tarde voy a compartir con ustedes diferentes recursos para poder iniciar con nuestra deliberación. Voy a compartir el primer segmento de nuestro tema. Muy bien, por favor, con toda libertad, siéntanse con total libertad de poder interactuar a través del chat a lo largo de la sesión para quienes están conectados y o a través del correo electrónico que aparece aquí en pantalla para aquellos que se vayan integrando o para quienes vean esta grabación. Con todo gusto escucho y recibo sus comentarios. Bien, voy a compartir nuestro primer recurso para nuestra tarde, en donde vamos a ver y escuchar el primer panorama con respecto a nuestro tema. Gracias. Sí. De manera particular. Bien, pues iniciamos como habitualmente nuestra sesión con esta presentación en la que pues les compartiré una reflexión sobre el tema que nos corresponde en esta sesión del día de hoy y del próximo sábado. Mi intención sobre todo es que podamos revisar el día de hoy una perspectiva desde la bioética y el humanismo en medicina sobre estos dos principios, el de la beneficencia y la no maleficencia. Ir también ya contextualizándolos en el sentido de su aplicación en el aspecto específico de la investigación clínica, pero también en esa dimensión, pues finalmente humana que está pues en cada elemento de nuestro quehacer profesional. Algo importante también que debo mencionar es que será el sábado cuando me enfoque más en compartirles algunas cuestiones sobre estos dos principios que tienen que ver más con la forma en la que están expresados, redactados en la normatividad y las leyes y todo aquello que rige la investigación clínica. Una vez que les aclaro un poquito nuestra hoja de ruta para estas dos sesiones, empezaremos entonces con esta primera parte que les insisto mucho, es una invitación para que tengamos una reflexión en torno a esa perspectiva bioética, un poco más desde una perspectiva de humanismo, de filosofía moral y de ética, que desde la parte de esa normatividad, ¿no? Que a veces parece muy rígida cuando lo leemos. Y ya verán a lo que me refiero más adelante. Espero lograr este objetivo. Muy bien, entonces iniciando la sesión y de nuevo agradeciéndoles y disculpándome por el ruido ambiental que puedan sentir. Estoy en un área pública donde finalmente no controlo un poquito ese entorno. Bien, entonces en cualquier momento que sea muy difícil escucharme, les agradezco si me indican y buscamos alternativas. Por lo pronto, continúo. Quisiera proponerles en esta primera parte de esa perspectiva desde la bioética y el humanismo, que comencemos analizando una breve narrativa. En este caso, muy importante esas narrativas que van desde la cuestión conceptual, ¿no? El uso del lenguaje y las palabras. Entonces, antes de empezar con los principios en sí de beneficencia y no maleficencia, quisiera empezar con una reflexión sobre cómo nombramos este tema, ¿verdad? A mí, como a ustedes, nos pasan de la dirección de este estupendo diplomado, el temario, y me dicen, doctora, su tema va a ser crítica y defensa de los principios de beneficencia y no maleficencia en la investigación clínica. Y ya desde que me lo ofrecen, yo empiezo a reflexionar, crítica y defensa, a ver, ¿qué quiere decir esto en el lenguaje, lo voy a decir así, más habitual, más cotidiano? Entiendo como científica, yo soy médica de formación, luego como humanista, soy formada también en filosofía moral y ética y bioética. Entiendo la frase, la entiendo perfecto, pero me quiero regresar unos pasos atrás a esa narrativa, porque creo que también tiene que ver con cómo abordamos el tema. Entonces a mí, yo desde que lo leí dije, ay, que me parece como que
como si yo pudiera presentar argumentos muy contundentes para criticar y defender dos principios que hablan de dos conceptos que también considero que son muy amplios, como la beneficencia y la no maleficencia, aplicados a un ser humano. Entonces, bueno, les comparto que hice esa exploración inicial. Estas son las definiciones de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Y bueno, veo que efectivamente, ¿verdad? Pues la crítica es el tomar una postura y poder efectivamente emitir un juicio en ese aspecto, por supuesto, creo yo que también en lo cotidiano se ha prestado más hacia que enfaticemos aquellos elementos donde podemos ver, decimos elegantemente, áreas de oportunidad o aspectos quizás no tan positivos, etcétera. Y en defensa, pues finalmente es eso, el defender algo, el plantear argumentos a favor de. Y yo les insisto mucho que empiezo con esta narrativa, por evidente que parezca, porque creo que es un tema, este en particular de la beneficencia y no maleficencia, en donde debemos también de considerar un abordaje desde estos conceptos de cómo en esas narrativas personales, sociales, profesionales, vamos quizás encasillando los conceptos sin que podamos a veces renunciando a esa reflexión que nos permita ir más allá de lo que veo, por ejemplo, en la Guía Nacional para los Comités de Ética en Investigación. Mira, aquí dice que el principio de beneficencia es esto y esto y esto. Perfecto. Ahí hay una propuesta consensuada, por algo está ahí. Y sin embargo, cubre realmente, abarca todo aquello que implica el principio, un principio ético, un principio moral. Dejemos en pausa la dimensión moral si quieren, pero desde lo propiamente de la ética profesional ya tiene mucho más carga. Entonces, yo por eso, más que decirles que efectivamente el tema va a ser crítica y defensa, no, la verdad rechazo esa dicotomía, que me parece muy absoluta también, muy radical quizás, y les propongo, eso sí, una reflexión desde esa perspectiva de la bioética, también desde la normatividad, que también vamos a ver en estas sesiones, pero sobre todo desde el humanismo. Creo que cuando hablamos de beneficencia y no maleficencia, lo que está en la médula, en el centro de estos dos conceptos, es el reconocimiento de que esa actividad profesional, en este caso de la investigación clínica, tiene un impacto sobre aquello que una persona, un ser humano, considera su propio bien y el evitarle un daño. Y por ello es que quiero proponerles que iniciemos en esta primera sesión, en esa exploración narrativa, con una breve narrativa, que en esta ocasión la que he elegido, siguiendo esta corriente del así llamado profesionalismo narrativo y de la medicina narrativa, que tiene un centro de estudios y de práctica muy importante en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y que es el acercarnos a través de las narraciones a este quehacer profesional que nosotros realizamos. Y que no solamente son narrativas escritas las que se utilizan, también narrativas en la voz, en audio, y narrativas como esta que voy a elegir yo en primera ocasión, que es una narrativa de una escena de una película llamada Las Horas. Lo que les voy a pedir que observemos en este breve video, es una escena que está de hecho doblada al español, una película norteamericana, está estelarizada por Nicole Kidman en el papel que interpreta a Virginia Woolf, la escritora británica, quien estaba casada con otro escritor y político, Leonard Woolf. Y quiero que observemos en esta escena cómo cada uno de ellos, por un lado Virginia Woolf y por el otro su esposo Leonard, cómo plantean, cómo definen lo que es procurar un bien para la vida, en este caso de Virginia, y evitar un mal, en este caso también para la vida de Virginia y quizás para la vida de su esposo Leonard.
Será muy importante que mencione aquí que para aquellos que vean este video, la clase de hoy, la sesión de hoy, no clase, no, la sesión de hoy de manera sincrónica, que este video no va, esta escena no la puedo grabar en el video de la sesión de hoy, pero en Canvas tienen la liga a esta escena. Voy a entonces, por ese motivo, a pausar la grabación para que podamos precisamente al compartir este video como introducción. ¿Todo bien? Bien, vamos a ver nuestra primera escena y sobre todo les pido observar cómo se comporta cada uno de los personajes con respecto a lo que consideran su bien, que les hace bien y aquello que consideran un daño. Pensemos en esos términos. Vamos a ver. Un segundito, porque no la estoy viendo la escena. Denme un segundito. ¿Todo bien? Estoy aquí para compartiendo la escena. Nada más estoy haciendo una prueba a ver si aquí ya se ve. Ya se debe de ver aquí. Esto es. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Perdón. Puede llegar a la que efectivamente no con como también por el chat agradezco el comentario de que pues sí, cada personaje expresa su opinión y una opinión de bien que efectivamente no coincide. Y también yo enfatizaría esta postura sobre qué representa el daño, ¿no? Finalmente en la no maleficencia vamos a hablar de este concepto de evitar con todas las medidas posibles algún tipo de daño o de consecuencia negativa para la otra persona. Pero también, y quiero proponerles que en esta reflexión de esto que parecería una dicotomía de bien y mal o daño, también parecerá muy importante en nuestra reflexión de estas dos sesiones, cómo el rol de la autonomía y la autodeterminación también tiene un peso muy importante sobre estos dos principios. De hecho, en la toma de decisiones que escuchamos en esta escena, el personaje de perdónenme, el personaje de Virginia Woolf, de hecho verbaliza esto explícitamente y dice cualquier persona, inclusive se refiere a ella como cualquier paciente, tiene el derecho de expresar aquello que considera lo que es mejor para ella, lo estoy parafraseando, en ello radica su humanidad. Es la frase en este extraordinario guión de esta película, donde se plantea precisamente ese conflicto humano finalmente, de cómo determinamos nuestros propios bienes y daños o males. Y cómo también les insisto mucho en esta primera sesión, hablaremos precisamente de, bueno, y esto
cómo aplica en un ámbito que parece tan objetivo, o sea, esa subjetividad, cómo aplica en un ámbito tan objetivo como la investigación clínica, donde tengo que tener evidencia y sustento para decir, aquí estoy respetando el principio de beneficencia justo por estos elementos científicos comprobables, reproducibles, donde la normativa me plantea estos requisitos, e igualmente para el principio de no maleficencia. Y sin embargo, mi propuesta, sobre todo en la sesión de hoy, es cuando exploramos estos aspectos humanos, estos aspectos dialógicos, como es, coincido con la opinión expresada, no solamente importante el cómo informamos, sino el cómo escuchamos, el cómo dialogamos y el cómo finalmente llegamos a ese encuentro humano y ese encuentro profesional, por ejemplo, si estamos tomando un proceso de consentimiento informado, por ejemplo, para un sujeto de investigación, como no es solamente el objetivo brindar información, sino asegurarnos de que haya un proceso de comunicación en donde además de brindar información, hago todo lo posible para que ésta sea comprendida, para que exista un diálogo en donde pueda expresarse estas perspectivas, en este caso del sujeto de investigación y de quien obtiene el consentimiento como parte del equipo de investigación. Un diálogo que incluye no solamente aquello que implica el ejercicio de esa autonomía, el consentimiento, sino el comprender cuáles, cuáles son los elementos de esos protocolos que están precisamente vigilando, pero vaya en un sentido no nada más normativo, ¿verdad? Sino en un sentido profesional, humano, ético. Que esos principios de beneficencia y no maleficencia realmente estén siendo no solo respetados, sino cuidados con particular interés en protocolos de investigación, porque finalmente pues estamos pidiendo que alguien pues, sí, ejerce esa autonomía y ese altruismo muchas veces para entrar en un proceso de experimentación. Y por eso de nuevo vuelvo a las definiciones, a cómo, fíjense cómo en esta escena cómo logramos verbalizar nosotros mismos al verla, qué es la beneficencia, qué no es la beneficencia, no maleficencia para estos personajes, ellos mismos, qué los escuchábamos decir, nosotros, qué fue lo que fuimos explorando. Y de nuevo, creo que es muy importante considerar entonces estas otras perspectivas. Muchísimas gracias por los comentarios que me van compartiendo por el chat. Definitivamente coincido con ellos, sobre todo en el sentido de que son reflexiones que nos permitan profundizar más en esta visión humanista. Y sobre todo, yo insistiría también, y por supuesto aquí tomo el referente desde la ética discursiva o dialógica, que la relación con el paciente o con el sujeto de investigación en las relaciones profesionales de las ciencias de la salud, es una relación que se nutriría mucho desde esa perspectiva dialógica, en donde pues cada uno de los participantes son interlocutores válidos y que además por ello pues son, como dicen los filósofos de estas corrientes, sobre todo Habermas, Apple y en España Adela Cortina y Victoria Champs, pues son aquellos interlocutores válidos los que son los propios expertos desde su propia perspectiva, el científico desde la suya y el paciente o el sujeto de investigación desde la de él o ella desde su propia perspectiva. Por eso les planteaba yo que el día de hoy quiero explorar más esta dimensión humanista desde la bioética, ese encuentro entre las humanidades y la ciencia que ha enriquecido nuestras reflexiones, discusiones y nuestra práctica ya en este siglo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. No quiere decir esto que esto no existiera antes, esa interacción entre la ciencia y las humanidades, pero sí que ha sido un parteaguas el siglo XX para explicitar este encuentro entre esas dos dimensiones. Lo resumiría en que no todo es evidencia científica, estas relaciones profesionales no dejan de ser humanas y por lo tanto está este elemento que, bueno, reflexionemos que quizás es el que está dándole toda esa perspectiva de motivación, de propósito ético, profesional, yo diría que hasta social a nuestras prácticas.
Y bueno, aterricemos ahora, tomemos un ejemplo en esta narrativa de un caso específicamente que tiene que ver con la investigación clínica. Un caso que efectivamente les propongo ahora que reflexionemos sobre, bueno, cuando ocurre un proceso de investigación clínica, ¿cómo se pueden ver estos tres principios? Yo sé que estructuralmente en este diplomado tienen sesiones para ver el principio de autonomía. Yo insisto que esa autodeterminación está íntimamente relacionada con los principios de beneficencia y de no maleficencia, porque vienen desde esa noción de cómo conceptualizamos estos dos conceptos ejerciendo esa autonomía. El científico también lo hace ejerciendo esa autonomía y esa responsabilidad social de darle sustento y evidencia a estos dos principios. Pero también el sujeto de investigación o el paciente lo hace desde su propio referente de vida y su cosmovisión. Tomemos este breve ejemplo donde veremos el caso de Henrietta Lacks. Y veamos, y en este breve video, una animación de lo que pasó con este caso. Me parece, porque me ve aquí en mi pantalla, que está un poco lenta mi conexión. De nuevo, les agradezco que me indiquen si me pierden el audio o video. Y si no, continúo para que podamos ver este breve video. Voy a detener este compartir pantalla para cambiar a la nueva pantalla que vamos a ver. Y en este video, no maleficencia no se limite al hecho de que si la investigación logró o no esos beneficios para un conocimiento aplicado que puede beneficiar a muchas personas, si se realizó de manera que no no se realizó un daño directo a la persona que participó en la investigación, que en este caso de las células de HeLa, de esta línea inmortal, pues efectivamente aplica en esos dos conceptos. Se hizo un bien porque hay un avance científico que hasta la fecha prevalece y sigue y continúa. No se hizo un mal porque no se tomó una muestra adicional, porque no se sometió al sujeto de investigación, en este caso a Henrietta Lacks, a un proceso adicional que el que su mismo diagnóstico y tratamiento implicaba. Y sin embargo, aquí pongo el contrapunto desde el punto de vista científico, inclusive si entonces no hubiera un marco de referencia históricamente en ese tiempo del ejercicio de la autonomía, vaya que no había una ley, una normativa que obligara a obtener ese consentimiento de la donación de ese material biológico original, la autonomía no fue respetada. Aunque no hubiera ese marco legal, normativo, etcétera, el principio ético de la autonomía, en este caso de la paciente, que nunca se supo que era un sujeto de investigación, por cierto, ni su familia, sino que hasta años después, décadas después, lo sabe. Y por eso la reflexión parece girar solamente en torno al consentimiento o el de su familia, ya cuando Henrietta Lacks muere, de poder experimentar con este material. Me parece que esta reflexión sí aborda algunos aspectos muy importantes y que creo que es fundamental ese tema de la autonomía y consentimiento, y sin embargo también me parece que permite cuestionarnos y reflexionar sobre si esos principios de beneficencia o no maleficencia realmente se respetaron. Y yo les invitaría a, sí, hacer esta reflexión de si este tipo de situación sucedería hoy y por qué sí o por qué no. Y más allá de ir al referente normativo o legal, ir a ese referente de por qué en lo profesional, en lo ético, desde el humanismo, esta situación podría o no volver a ocurrir. Y también en comprender que esos principios de beneficencia y de no maleficencia, por ejemplo, en este caso, alguien podría argumentar, se sostienen desde el punto de vista científico de lo que se logra, ese bien que se logra aplicar no solo a la ciencia,
a una aplicación que beneficie a otras personas, a otros seres humanos, a otras vidas, y que efectivamente no se sometió a la paciente a algo, de acuerdo al principio de no maleficencia, a un procedimiento adicional sin su consentimiento, y sin embargo también desde el punto de vista científico, pues estos dos principios, beneficencia y no maleficencia, se ven quebrantados por ese elemento, ese cimiento fundamental que es la autonomía, la voluntariedad para participar, ya sea en cuerpo entero, de manera yo como ser presente, o a través de los componentes de ese cuerpo. Sobre todo, pues imagínense en nuestra era donde la experimentación puede ocurrir sin que tengamos a ese ser humano aquí enfrente, ¿verdad? Sino en órganos y tejidos y componentes celulares, genéticos y moleculares y todo aquello que se está abriendo hoy en día. Y por eso les insisto mucho en que este periodo entre la segunda mitad del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI precisamente nos ha llevado a reflexionar y también a transitar desde un principio de beneficencia y de no maleficencia que desde el punto de la filosofía moral y la ética se fundamenta o se cimienta en ese paternalismo justificado, que es un paternalismo en donde una de las partes se considera el único competente para poder velar por esos intereses y ese bien de la otra persona y poder evitarle un mal. Desde ese paternalismo que en la práctica médica aplicamos milenariamente, ¿no? En este que podemos, precepto que podemos rastrear hasta la eh, ética médica hipocrática, en donde el eje central desde el punto de vista ético radicaba en el primero no hacer daño, ese primum non nocere que nos lleva a considerar el evitar a toda costa el daño y procurar un bien, pero siempre desde la perspectiva del médico, del científico. Y ustedes ven ese desarrollo histórico de estos dos conceptos hacia dentro de las ciencias de la salud, por ejemplo, vamos a encontrar estos referentes, ya mencioné el juramento hipocrático, el código de ética de la medicina hipocrática de esa escuela, pero también el código de Hammurabi, la invocación de Maimónides, el mismo juramento hipocrático, pues son tres ejemplos que nos llevan a ver cómo históricamente en la antigüedad, desde esa antigüedad, ya estaban ahí presentes la importancia de estos principios de beneficencia y no maleficencia. Y en el razonamiento, este informe se queda a la vuelta, y en el razonamiento de que estamos viendo también cómo en estos referentes históricos esos principios son siempre desde la perspectiva de la tarea o labor o actos del médico o del científico. No incluyen la perspectiva del paciente o del sujeto de investigación y no incluyen, y esto es muy importante, una posibilidad de que el principio de autonomía sea realmente ejercido directamente por el paciente, porque lo consideran de partida incompetente para ejercer esa autonomía. Y de ahí que al considerarlo incompetente, entonces se practica desde ese paternalismo justificado. Porque si yo considero a la otra persona incompetente para ejercer su autonomía, es ahí cuando se puede precisamente argumentar con ese argumento, la otra persona no es competente, por lo tanto, yo voy a, entonces, fíjense bien, no es que pierda su autonomía esa persona, sino que yo la ejerzo, yo la represento. En este desarrollo histórico, esto está implícito y explícito en estos códigos y en el referente histórico que tenemos de las prácticas en ese entonces, pero está también explícito en este siglo XX, cuando en la primera mitad del siglo XX pues nos encontramos con un panorama en donde en un nuevo despertar de los pacientes reclaman ese derecho a ejercer su autonomía y a no ser considerados de entrada como incompetentes para ejercerla.
Ya hablaremos más adelante de cuáles son esos elementos desde la perspectiva de la ética médica, la bioética, y tiene un referente también normativo y legal de cuándo efectivamente una persona se puede considerar incompetente para ejercer esa autonomía y cuáles serían las condiciones que se deben demostrar para que esto se cumpla y por lo tanto, una vez que se demuestre esto, ¿quién ejerce su autonomía? Y esto, yo insisto, me detengo aquí un segundo, es muy importante que continuemos con este referente histórico para poder comprender cómo estos dos principios sí han sido explicitados y explorados a lo largo de siglos de práctica en las ciencias de la salud y sin embargo al entrar al siglo XX nos encontramos con un nuevo paradigma. Y tomo entonces este tercer referente en ese trayecto histórico donde precisamente surge una primera conceptualización, no la primera históricamente, pero sí la primera que me parece que se difunde en muchos ámbitos de aplicación y que además se extiende en esta aplicación hasta el día de hoy en diferentes ámbitos, uno de ellos el relacionado al ámbito médico. Y es este concepto precisamente de la autonomía, pero fíjense cómo aquí es donde yo veo ese, cómo está tan interrelacionado con la beneficencia y la no maleficencia. Porque sí me remito a Kant, este filósofo alemán, Noel Kant, donde cuando aborda y explora este concepto de la dignidad humana y del imperativo categórico, es decir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieras que te traten a ti, y trata a los demás siempre como un fin y no como un medio, como ya en su exploración de estos conceptos de dignidad, de ese principio de la autonomía, Kant ya habla de cómo la persona, toda persona, todo ser, tiene dignidad en sí misma y tiene, por lo tanto, esa dignidad implica el derecho a autodeterminarse, a autorregirse. Lo cual conlleva a que entonces ese autodeterminarse, ese autorregirse, ¿con respecto a qué? Con respecto a su propia vida. A una vida en donde precisamente esa autonomía se ejerce precisamente para explorar cómo esa autodeterminación, qué tiene que ver con ese bien para mi vida y ese evitar un daño o un mal. ¿Qué tiene que ver esa autonomía también con qué condiciones tendrían que cumplirse para que yo la ejerza, pero entonces también para que yo la pierda? Bueno, insisto, nunca la pierdo, nunca desaparece, para que se transfiera a otra persona y me represente en ese paternalismo, pero también muy importante, yo les insisto mucho, que es este referente del derecho de uno mismo para autodeterminarse, donde veo esa relación entre la autonomía y la beneficencia y la no maleficencia, porque también es esa autodeterminación de cómo considero estas dos perspectivas. Tomo este referente de Kant con respecto a ese concepto de dignidad humana y al concepto también del ejercicio de la autonomía en su relación con la beneficencia y la no maleficencia, porque ocurre previo a este siglo XX en el que nos ocurren como humanidad me refiero, una serie de sucesos que van a impactar también en ese etos de la ciencia con respecto a cómo practica y cómo aplica estos principios cuando tienen que ver en esa interacción con esos seres humanos a los que llamamos pacientes, con esos seres humanos a los que llamamos sujetos de investigación. Y una gran reflexión que nos deja el siglo XX, sobre todo en torno a las dos guerras, conflictos armados mundiales, en particular más en torno a la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 y 60, es precisamente el cómo se va considerando esa tarea de la ciencia con respecto a procurar un bien, a evitar el daño y evitar un mal. Y hablaremos más adelante de cómo en este siglo XX el cambio de paradigma científico también nos llevó
el avance de la ciencia, la tecnología, las aplicaciones que esto ha tenido en las ciencias y lo que nos ha permitido ampliar los alcances de estas áreas científicas, como también se ha confrontado con episodios muy específicos en donde los límites, las pautas éticas de esas prácticas pues fueron transgredidos. Desde cuestiones, insistiría yo, en esa primera mitad del siglo XX, en donde la autonomía del paciente se consideraba representada por el médico o el investigador, sin que se demostrara que era incompetente desde el punto de vista de los elementos éticos y o legales que lo pudieran justificar, que no existían esos elementos tan formales como hoy. Y cómo, a partir de esto también, voy a los dos referentes más conocidos en términos de investigación, llegan a suceder situaciones como la experimentación realizada por científicos del Tercer Reich alemán, científicos asociados al Estado e ideología nazista que prevaleció en esa Europa de la Segunda Guerra Mundial y en donde la experimentación con sujetos humanos, con personas, sobre todo en los campos de concentración, pues no obedecía a ningún lineamiento ético e inclusive se ha cuestionado que tuviera el rigor científico que requiere. En donde finalmente hay muchos elementos que se han analizado que no solo no justifican este tipo de investigación que se realizó, sino que son hasta hoy, lamentablemente, un ejemplo de cómo ejercer no solo mala ciencia, sino un daño directo a personas sin respetar su dignidad, el derecho básico a no ser sometidos a un daño. Y deseyo dos ejemplos, porque el otro ejemplo de esta parte del siglo XX que es muy conocido y que se discute mucho, son diferentes experimentos clínicos que se llevaron a cabo involucrando a científicos norteamericanos. El más conocido, el del experimento en Tuskegee, Alabama, con respecto a la evolución natural de la sífilis, en donde en el periodo histórico que se realiza, al iniciarlo con una población exclusivamente de participantes afroamericanos, hay un fuerte cuestionamiento a ese proceso de consentimiento informado y a que esta investigación respetara los principios, sobre todo el de no maleficencia, cuando surge la posibilidad terapéutica para la sífilis de los antibióticos. Y no se les ofrece a los participantes argumentando que pues el estudio perseguía el fin de documentar la evolución natural de la enfermedad, donde obviamente aquí hay una transgresión, insisto, de toda índole, desde el rigor científico, de la metodología de investigación, hasta la práctica profesional y ética de nuestras profesiones, hasta pues una transgresión elemental y básica a la dignidad humana de un ser humano, una dimensión ética, pero también moral. Hay otros referentes de investigaciones en Guatemala y en otros países donde inclusive hasta la fecha se han emitido disculpas formales del gobierno norteamericano, en donde podemos ver este mismo ejemplo de no respetar la autonomía y la dignidad de las personas a través de un consentimiento informado, en donde esa beneficencia y no maleficencia se justifica exclusivamente por el saber o conocimiento científico y no convenientemente con esos fines se disminuye o se minora o se excluyen totalmente los elementos que tienen que ver con las personas que participan en esta investigación. Y bueno, menciono estos ejemplos también y se los ligo a otro tema que verán en el diplomado, que es precisamente la investigación clínica con poblaciones vulnerables, incluyendo la investigación de transnacionales en países en vías de desarrollo. Un tema muy interesante también que más adelante verán. Muy bien, para cerrar esta primera parte de nuestra sesión de hoy y en estas narrativas de esa reflexión sobre entonces cómo la ciencia, desde su objetividad, los científicos que practicamos esa ciencia también desde nuestra objetividad, pero que paradójicamente esa objetividad pasa por nuestra subjetividad, porque todos somos personas, somos sujetos. Entonces, sí, yo soy muy objetivo y pasa la ciencia por ahí y tengo la evidencia y sin embargo pasa
por mí como sujeto humano, ¿verdad? Entonces, voy a ahondar en esta continuación con la siguiente escena que voy a usar de detonante para nuestra reflexión, pero ahora voy hacia el panorama de, ok, entonces ya no solo las personas en su dimensión de seres humanos, con dignidad, con derecho al ejercicio de su autonomía, autodeterminarse, considerar ese bien, ese evitar el daño, ya no solo la ciencia desde el punto de vista científico exclusivamente de la evidencia, sino de la aplicación de esa evidencia. O sea, cómo se va configurando esa beneficencia y esa no maleficencia desde la perspectiva de la ciencia misma y de los científicos que la practicamos y la conformamos y la desarrollamos y la transformamos, ¿verdad? Que finalmente tiene esta dimensión transformadora, ¿no? La ciencia de hoy no es la misma que la de hace unos años, menos que la de hace unos siglos. Y por ello, vamos a explorar entonces ahora, cambiemos a la perspectiva del científico. Si esta primera parte, era mi intención, nos mostraba esa perspectiva desde la persona a la que nombramos como paciente, como sujeto de investigación, por qué sería importante desde esa humanidad y desde esa perspectiva de la humanidad considerar esos elementos. Ahora, ¿qué nos sucede a nosotros embebidos en este proceso científico del desarrollo del conocimiento, de la investigación, de la aplicación de ese conocimiento y cómo consideramos los elementos de beneficencia y de no maleficencia? Y para ello voy a usar una breve escena de la película original de Jurassic Park del director Steven Spielberg, en 1993, en donde les voy a pedir que observen en esta breve escena. Como ustedes saben, la primicia, el punto de guión central de esta película es que se crea un parque de diversiones para poder mostrar, para que la gente venga a este parque de diversiones a ver eh, especies prehistóricas de dinosaurios que han sido clonados a partir del hallazgo de material genético que así lo permite. Entonces, les pido que observemos en esta escena, vamos a ver cómo el dueño del parque de diversiones, cómo les comparte a un grupo de científicos cuál es su fundamento, su inspiración, su propósito al crear este parque. Y los puntos que estos científicos plantean sobre la aplicación de este conocimiento y de la tecnología que permite eso. En la primicia de la película esto es posible, entonces vamos a partir de esa ficción, y la reflexión con respecto a qué bien se podría estar procurando, pero también los riesgos o los daños, esto que también incluye el principio de no maleficencia, que es consideremos qué podría pasar si aplicamos esto, ¿verdad? Entonces, les insisto, vamos a ver esto en ese espíritu de poder reflexionar sobre cómo aplicamos la ciencia, cómo se aplica ese principio de beneficencia y de no maleficencia. Y cuando regresemos de ver escena, les voy a plantear también un par de cuestionamientos derivados de él. Voy de nuevo a dejar de compartir la pantalla para cambiar al video y de nuevo les pido a aquellos que están viendo esta grabación que para poder ver el video que vamos a compartir a continuación, están las ligas en la página de Canvas para que puedan entrar. En esta ocasión sería a la liga de la escena de la película Jurassic Park. Para quienes estamos aquí compartiendo, de nuevo les agradezco que me indiquen si no se llega a escuchar. Debo decir algo, la escena en sí tiene un audio bajito en el video que conseguí, entonces espero que podamos llegar a escuchar algo. Sí tiene unos subtítulos en español, sin embargo, no es tan precisa la traducción. Perdóneme, esta está en español, perdóneme. Ya me acordé que la cambié para que podamos escuchar en español. Se escucha un poquito bajo, ahí le pongo subtítulos en español para poder ver si lo escuchamos. Voy a detener la grabación, sitio de incertidumbre, en donde finalmente tenemos que responsabilizar de las consecuencias y ante la incertidumbre sobre esas consecuencias, pues entonces la elección ética y moral aceptable sería no realizar. Por supuesto, el gran cuestionamiento desde la ciencia se le ha dicho a Hans Jonas es dónde estaría la ciencia
si no lidiáramos con esa incertidumbre. Y esta incertidumbre y ese principio de responsabilidad no nos habría paralizado. Y si esa parálisis implicaría precisamente un daño hacia la humanidad en el sentido de no generar esos conocimientos aplicados, ¿no? O sea, esa beneficencia de evitar ante la incertidumbre daños no conocidos puede también leerse como no respetar el principio de no maleficencia, porque entonces si no genera ese bien, también se puede considerar un daño. E insisto, creo que esta escena nos muestra una postura radical, ¿verdad? Eso absoluto, sí o no. Después del cuestionamiento de los otros científicos en las otras intervenciones, donde creo que se puede utilizar como un ejemplo de esta segunda pregunta. Si es todo lo técnicamente posible, éticamente aceptable. Inclusive me atrevo a decir que estos personajes cuando hablan de, bueno, sí, sí es técnicamente posible traer especies que ya están extintas, creo que inclusive el primer cuestionamiento es cómo van a reaccionar ante este entorno. O sea, el primer cuestionamiento me parece que uno de los personajes es científico, pero para otro de los personajes es qué va a ocurrir cuando haya una interacción con otras especies, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y si esto es entonces éticamente aceptable, el cómo ponderar esos beneficios y riesgos, ante esa incertidumbre, pero también entonces viene aquí la pregunta, si es posible realizar un juicio moral sobre el conocimiento y si quieren lo podemos adaptar o darle otro enfoque, si es posible realizar un juicio ético sobre el conocimiento o si realmente sobre lo que podemos aplicar ese juicio en términos de un análisis, razonamiento, deliberación ética, si es sobre la aplicación de ese conocimiento. Si el conocimiento, digamos, en sí es neutral en esa valoración ética, moral, y si es la aplicación del conocimiento la que sí pasa por esa valoración. E insisto, mucho desde la perspectiva de estos dos principios de beneficencia y no maleficencia. Y aquí aprovecho en esta corriente narrativa para recomendarles sobre estos cuestionamientos. Recientemente la conocerán, la película titulada Oppenheimer, que habla precisamente sobre el grupo de científicos y el momento histórico, las circunstancias y condiciones en las que se realiza el proyecto Manhattan, precisamente la aplicación del conocimiento para el desarrollo de las bombas nucleares, ¿no? El uso de la energía nuclear con fines de, de tener, y creo que este es un punto interesante de la película, que trata de plantear, bueno, pues el desarrollo de un arma que se pensaba como un medio de defensa y que los científicos así lo consideraban. Nos tenemos que defender del daño que ya otros nos están haciendo. Y bueno, el gran cuestionamiento es este, ¿verdad? Ante ese punto de partida, ¿qué es lo que realmente está detrás de que se genere todo este proyecto? ¿Cuáles son los diferentes intereses, las justificaciones y cómo se termina finalmente utilizando? ¿Y cómo es el proceso para el grupo de científicos que participan en este proyecto? ¿Cómo es ese proceso de reflexión no solo científica, sino ética y hasta moral? De su implicación en este proyecto, del haber participado en él. Y de nuevo, les insisto, creo que en estas narrativas nos permite poder explorar, esa era mi intención de hoy en esta primera parte, que podamos explorar precisamente cómo este siglo XX, con ese cambio de paradigma con respecto a otros siglos, ese gran desarrollo científico, técnico y tecnológico, nos permite explorar y no sé si son otros límites del bien y del mal, del daño y el bien, sí, pero sí que nos plantean cómo ese horizonte, ese parámetro que tenemos, pues se hace mucho más vasto y mucho más complejo también. Eh, y creo que aquí de manera muy importante hay dos momentos históricos donde esa reflexión no se engloba de alguna manera, o sea, se realiza de alguna manera hacia adentro de las
del mundo científico, no solamente ahí, sino también en lo social, porque estas son dos situaciones, acontecimientos históricos que se conocen dentro y fuera de los círculos científicos, pero sí lo que quisiera ejemplificar. El primero de ellos pongo aquí Nuremberg, porque como saben, en Nuremberg, en esta ciudad, fue donde se realizaron los juicios que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, diferentes integrantes del Estado Nacional Socialista Alemán, entre ellos algunos científicos, pues fueron juzgados en esa corte creada en ese momento, un prototipo de la Corte Penal Internacional eh, tan compleja, ¿no? Que tenemos hoy este concepto y cómo lo ejerce, bueno, en ese momento se genera algo similar para juzgarlos. Entonces, cómo a través de los juicios de Nuremberg y lo que se emite como declaración de estos juicios, pues cómo hay preceptos muy importantes que hablan de que en investigación con seres humanos es imprescindible la voluntariedad para participar como ese paradigma del reconocimiento de la dignidad humana. Y como también el hecho de que la beneficencia y la no maleficencia no sea solamente desde la perspectiva de obtener conocimiento por conocimiento, sino que se obtenga desde el rigor científico de un método y también desde, sobre todo, el evitar cualquier daño al sujeto de investigación y el procurar siempre el mayor bien posible. Y esto no solo como un precepto moral o ético personal, sino como una responsabilidad social de la profesión, como ese contrato social que tenemos de que vamos a ejercer nuestras prácticas profesionales de la mejor manera posible y siempre buscando un bien común que en el siglo XX lo que cambia es que siempre y cuando respetemos la dignidad humana de cada persona. ¿Sí? O sea, no se vale, en otras palabras, argumentar esto es para el bien común, pero no estoy respetando los derechos básicos de cada persona, como en Tuskegee. ¿Verdad? Que ese era el argumento, ¿no? Lo que vamos a aprender de la sífilis va a beneficiar, definitivamente va a nutrir al bien común, sí, pero lo haces a partir de negar el reconocimiento básico de la dignidad de una persona, de poder elegir si desea, por ejemplo, no seguir participando en una investigación rechazando el tratamiento ya existente. Cuando empezó en la investigación no existía, cuando estaba en la investigación ya, entonces le quitas ese derecho y esto es una transgresión ética y hoy en día es una transgresión profesional, legal, ética y hasta moral, me atrevería a decir. Algo muy importante de estos referentes entonces del siglo XX es que a partir de este referente de Nuremberg, de Tuskegee, que históricamente ahí van más o menos subsecuentes, surgen la Declaración de Helsinki, estos documentos de referencia internacional y que hoy en día todavía son referentes de esa normatividad donde se habla de estos principios, sobre todo de los principios de autonomía eh, y dignidad, los principios de beneficencia y no maleficencia, y ese concepto del riesgo-beneficio. Y tercero, el principio de justicia. Entonces, si vamos a estos documentos, la Declaración de Helsinki y el informe Belmont, vamos a encontrar esos referentes. Y en nuestra segunda sesión vamos a profundizar en qué dice el texto, cómo se conceptualiza, cómo se escribe en texto estos conceptos y cómo en cada uno de estos dos referentes, podemos encontrar la primera propuesta de normar lo que la ciencia debe de entender como estos principios. Y cómo estas primeras propuestas han evolucionado hasta el día de hoy. De hecho, en esa segunda sesión vamos a explorar cómo está redactada, literal, nuestra guía para comités de ética e investigación, para ver cómo desde aquellos referentes ha emigrado, se ha transformado a nuestras normativas, inclusive vigentes. Yo les insistiría mucho que mi intención en esta tarde era enfatizar desde una perspectiva bioética entre esa interrelación entre la ciencia y las humanidades,
una perspectiva humanista y desde la narrativa de esos dos seres, esas dos partes que interactúan en una relación, sí, profesional, porque pues la ética profesional pauta la investigación clínica y la práctica, ¿no? Pero que también es una relación humana en donde, por lo tanto, no solo debemos de considerar esa perspectiva científica reflejada, por ejemplo, en una normatividad, sino también esa perspectiva científica de la ética profesional de cómo aplico esa normatividad. No es lo mismo darle a un sujeto de investigación el consentimiento informado y decirle, ahí lo lee y luego platicamos, a generar un momento en el que establezcamos esa relación de escucha, de diálogo, de apertura, en donde también plasmemos en ese documento una perspectiva humanista, no aquí, o sea, nada más el dato duro científico, que claro, debe de ir, porque el protocolo de investigación clínica lo primero que tiene que ser desde el punto de vista ético es metodológicamente sostenible, o sea, justificable. El rigor científico es también una responsabilidad no solo profesional, sino ética, pero donde también es el reconocer que estamos tratando con personas. Esas personas pueden, desde el principio de la autonomía, autodeterminación, el derecho a autorregirse y desde su dignidad humana, pues tener una aproximación a estos conceptos del bien y el daño desde su propia cosmovisión. Ahora, esto no quiere decir que vamos a modificar la ciencia, ¿verdad? Que la ciencia se adapte a lo que crea el sujeto, ¿no? Es que aceptemos que hay una interacción mucho más compleja. Me parece que esta frase y que esta cita que pongo aquí nos ejemplifica cómo en el siglo XX, y coincido con varios expertos, en el siglo XXI será todavía más una exploración de esta complejidad de poder recuperar en el sentido de explicitar. El objetivo de la ciencia es precisamente el procurarle a la humanidad, o sea, a otros seres humanos, ese bien común, ¿no? Ese bienestar, finalmente, esa razón de ser de la ciencia, diría yo, ¿no? Donde ese lazo que existe ha pasado por estos diferentes momentos en donde quizás un interés ha supeditado al otro, ¿no? El conocimiento, la aplicación. Hoy en día quizás el lucro, y aquí digo algunos, menciono algunos, pero no los agoto, y donde es una responsabilidad profesional de todos y todas y todos participemos en los procesos, en este caso de investigación clínica, el garantizar que hemos realizado al máximo ese rigor científico, ese análisis ético para que los derechos de los sujetos de investigación, los derechos también de los investigadores, ya hablo de derechos éticos, profesionales, morales, sociales, y sobre todo, bueno, la protección del sujeto de investigación estén plasmados en nuestros protocolos y en nuestros documentos de consentimiento informado de la manera más profesional, extensa y concreta posible. Porque finalmente nuestra tarea no es otra que el de poder garantizar que se ha hecho todo lo humanamente posible para que los intereses de un ser humano, en este caso el sujeto de investigación, prevalezcan siempre sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad, de otros seres humanos como conjunto. Y esta, pues, no es tarea, por supuesto, sencilla, al contrario, es una tarea compleja. Y sin embargo, me parece que es una tarea que también nos permite volver, ¿no? A lo que con la normatividad, ¿no? Parece que todo esto es cumplir con el requisito, ¿no? Palomear. Y, sí, es que las instancias que nos obligan literalmente a que contemos con esto y parecería que eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con un requisito. Y entonces parto hacia la fase final de nuestra sesión de hoy con una reflexión en torno a
Entonces, ¿qué pasa en los comités de ética de la investigación? O sea, finalmente, si le damos un giro muy aplicado, muy pragmático a estos dos principios, entonces, ¿qué debería de revisar un comité de ética de investigación cuando hablamos de beneficencia y de no maleficencia? Realmente tenemos que revisar solamente esos riesgos y beneficios en términos de, ya saben, ¿no? Efectos secundarios, posibles riesgos, eh, mm, cómo evitar el sesgo, ¿no? Cuando hablamos de beneficios, ¿no? En este estudio quizás, o sea, es probable que mejore su condición, pues no, o sea, no, de hecho, ahí ya te contradices porque es un protocolo de investigación, no sabes qué va a pasar, entonces no puedes decir que sí, es probable que mejore su condición, pues tendrías que poner, y también es probable que no mejore, que empeore. Y se escucha hasta un poco cómico o contradictorio, y lo es, porque finalmente en beneficios, que a lo mejor todos pensaríamos, el protocolo, principio de beneficencia, déjame buscar la sección de beneficios. Eso es. No, esa es una parte. Y beneficios tienen que ser otros que no tengan que ver con el objetivo, o sea, con la hipótesis del estudio, porque eso está por demostrarse. Pero no está nada más el principio de beneficencia reflejado en esa sección. Por ejemplo, el comité de ética de investigación, al observar literal y revisar el rigor metodológico de la investigación, del protocolo, cómo está diseñado el protocolo, ya está aplicando el principio de beneficencia, porque está revisando y valorando si se respeta, o sea, si se procura el bien, ¿cuál bien? Del rigor científico. De un rigor científico que lleve a una buena práctica de experimentación, pero sí una buena práctica a la que se le va a someter a una persona. E igualmente el principio de no maleficencia, porque la primera forma de no hacer daño con un protocolo de investigación es que esté bien estructurado metodológicamente, en base al paradigma científico contemporáneo validado actualmente. Que eso puede cambiar, que puede cambiar la metodología científica, la metodología que utilizamos, que ahora hay cuantitativa, cualitativa, que ahora hay de cohorte, sí, todo eso sí, eso es la ciencia, es conocimiento aplicado. Y sin embargo, entonces tenemos que revisar que respete eso. Entonces, yo les recomiendo mucho en esta página de la OPS, y tienen varios videos en internet que hablan precisamente de ese programa regional de la bioética, en donde plantean en varios videos, y yo los resumo aquí, y hay muy didácticos también, por cierto, para sus propios comités o la educación hacia adentro de sus instituciones, precisamente porque esas tareas de comité de ética en investigación no es una tarea, sí lo voy a decir, administrativa. No. Es que esto es una tarea que tiene que ver con el ethos de la profesión, o sea, ¿por qué y para qué estamos aquí como científicos y como ciencia? Hasta con la responsabilidad no solo profesional, sino con la ética y esa dimensión humana de con qué estamos contribuyendo para ese bien común o de qué nos hacemos responsables también. Porque inclusive, pues claro, aquí estos dos principios también lo que ejemplifican es que podríamos llegar a realizar procesos de experimentación donde efectivamente, sin intención, se genere un daño. Por ejemplo, desde lesiones hasta la muerte. Y que sin embargo, si se respeta ese rigor científico y siempre y cuando exista una voluntariedad expresa y libre del sujeto para participar, esa experimentación se puede considerar éticamente válida. Entonces, les insisto mucho en cómo interactúan todos estos principios, ¿no? Todos estos que ustedes van viendo en los diferentes módulos del diplomado, parecería que tienen vida propia. Y creo que en la segunda sesión del sábado vamos a ver cómo hasta en la redacción de los principios vemos que están interrelacionados. Claro, tiene la ventaja de que los segmentemos así, que podemos ir enfatizando, resaltando aspectos que destacan en cada uno de ellos, que están más enfatizados, pero sí quisiera ir cerrando esta sesión invitándoles a que nos empecemos a plantear, bueno, entonces, esos principios de beneficencia y de no maleficencia históricamente en la ciencia han ido evolucionando
De manera que ese desarrollo histórico tiene que ver con cómo los vemos plasmados hoy en esos documentos normativos. Y que estos conceptos han pasado por su interacción desde esa interpretación paternalista, donde entonces esa beneficencia solamente le correspondía al científico determinarla, al médico. Pues el médico hipocrático era el único que podía determinar cuál era el mayor bien para el paciente. El científico de cualquiera de estos experimentos donde no se reconoce la dignidad humana y por lo tanto la autonomía del paciente, pues también determina que la beneficencia sí se cumple porque voy por un bien común de conocimiento y de aplicación. Ojo, no estoy validando estos argumentos, los estoy ejemplificando. A ese quizás el otro extremo, si nos queremos ver así, bueno, si en un extremo está el paternalismo, en el otro está el pleno reconocimiento de la autonomía, ¿no? Donde esa beneficencia en una parte, pues lleva el reconocimiento de esa autodeterminación, de ese respeto a la dignidad, pero también, yo insisto mucho, no implica una renuncia a los fundamentos científicos que validan esa beneficencia. O sea, en un protocolo de investigación, en los que tenemos que demostrar que se está procurando diseñar el protocolo para procurar el mayor bien posible, somos nosotros, los científicos, con evidencia que lo sostengas. No le vamos a preguntar al paciente cómo lo diseñamos desde el punto de vista metodológico. Pero fíjense cómo eso no es lo mismo a considerar cómo sería más cómodo para el paciente. Si hago el proceso así o si hago el proceso así. Si se queda, los estudios que vi, si se queda a dormir en las instalaciones o si regresa mañana y es un largo etcétera. Si viene, si le doy un apoyo para que vengan las visitas o le reembolso los gastos de transporte y de comida o no. O sea, son cuestiones que parecerían estrictamente pensadas para incentivar el reclutamiento, ¿no? Pero fíjense cómo implica el principio de beneficencia de por sí, porque la gente se tiene que mover, tiene que comer, y eso implica un gasto, implica una necesidad básica, implica un reconocimiento de que estás haciendo esto por el proceso de investigación. Sí, pragmáticamente alguien dirá, bueno, pero eso es monetizar ese altruismo, ¿no? Bueno, otros podrán decir, eso es reconocer que tienes ese derecho, no es por estar aquí nada más. Ese derecho me refiero a reconocimiento humano y tienes que comer y te tienes que mover y eso cuesta. Trato de procurarte un bien y no generarte un daño en el sentido de, pues, que tengas que gastar para venir acá, ¿sí? Entonces, yo les insisto mucho, estos dos conceptos y estos dos principios pueden abrirse en su complejidad, o sea, pueden llegar a esos elementos. Y sí, mi propuesta sí es, y hoy los dejo con esto de que yo creo que íbamos a hablar de riesgos y beneficios y ¿qué dicen las normativas? No, si he logrado mi objetivo es dejarlos con esta reflexión e invitación de que esto va más allá, que hoy lo que está plasmado en la normatividad y lo que plasmamos en los protocolos es un primer consenso científico y social de lo mínimo indispensable que debemos dejar escrito en papel y hoy en electrónico digital, ¿verdad? En muchas ocasiones. Pero cómo es solamente una parte de lo que desde la perspectiva ética debería ocurrir. Déjenme hacer este ejemplo. Sería como reducir que el consentimiento informado, como desde la normatividad es un papel, es todo lo que es. Cuando desde la perspectiva ética y humanista, el consentimiento informado es uno de los procesos más complejos, multidimensionales, humanos, y científicos y de responsabilidad ética, yo diría hasta moral, invaluable para hacer esta reflexión. Y creo que eso es parte del objetivo también de que estemos aquí, en este diplomado, que finalmente, por diferentes razones, estamos interesadas en poder explorar cómo me puedo capacitar más en realizar esta tarea. Y yo realmente les invito a que pensemos en los principios, en el principio de beneficencia también, no solo desde esa perspectiva científica, de beneficios basados en evidencia científica, sino también
desde la perspectiva humana, a otro ser humano, cómo procurarle un bien en un proceso de investigación al que va a entrar, por ejemplo, con un padecimiento en una etapa avanzada, donde entra un proceso experimental porque no se le ofrece otra alternativa. ¿Cómo lo puedo humanizar ese proceso? Eso es beneficencia. Es el resaltar la autodeterminación de cada persona en su proyecto de vida, en su realización personal y de su dignidad humana. A través de una relación y de un proceso científico, pero que también es humano. En todo lo que eso implica, ¿sí? En reconocer que somos dos seres humanos, lo resumo en esa dicotomía, que estamos buscando ese mismo propósito del bien desde dos aplicaciones que no van a coincidir totalmente y que si desde esa perspectiva que les planteaba yo, por ejemplo, de la ética discursiva o dialógica, pues es válida la perspectiva de cada uno de esos interlocutores válidos porque el científico es el experto en la ciencia y el sujeto de investigación es el experto en su propia vida entendida como existencia. Y algo que me gustaría mucho que exploremos más a fondo en la próxima sesión es cómo, respecto al principio de no maleficencia, no solo se refiere a que, bueno, si yo procuro el bien, por lo tanto, voy a evitar el daño. De hecho, vamos a ver la próxima clase, sesión, reflexión, cómo en los primeros documentos de normatividad, como el informe Belmont, en los Estados Unidos, por allá de los años 70, estos dos principios de beneficencia y no maleficencia se declaran, o sea, están escritos como si fueran un mismo principio. O sea, no están separados. Y ya desde ahí se plantea una postura donde parecería que son, voy a usar este cliché, las dos caras de una misma moneda. Y un par de años después son Beauchamp y Childrens quienes en su libro de bioética proponen que estos son dos principios, que al igual que los otros dos principios, son 4 principios de bioética clínica, digamos, de mínimos o básica, o son la pauta para la investigación clínica. Y donde sí visualizan y argumentan y justifican por qué es importante separar el principio de beneficencia del de no maleficencia. Y un argumento central es que plantean que no necesariamente el procurar la beneficencia evita la no maleficencia. Y si ustedes piensan en términos de investigación clínica hoy en día, en el paradigma actual, pues sí, sería equivalente a decir que procures los beneficios de la investigación no garantiza que evites los riesgos. Otra forma de denunciarlo sería, bueno, pero una beneficencia también bien respetada implica determinar bien al máximo que permite el estado del arte, de la ciencia, del conocimiento, identificar muy bien cuáles son los posibles riesgos e informárselos al sujeto. Eso también no solo es consentimiento informado, no solo es en autonomía, es también el principio de beneficencia. Y es también el principio de no maleficencia, porque si te informo y los estoy anticipando estos posibles riesgos, estamos también, te estoy informando que está ahí considerado que yo voy a evitar a toda costa ese riesgo para ti. Y por ello vuelvo a esta noción de que cada vez hace más complejo y entonces está esta cuestión de los riesgos conocidos, pero pues si es un proceso de investigación, pues está el elemento de la incertidumbre, pues los que no puedo anticipar. Y aquí vuelvo al elemento que planteaba yo hace unos minutos de cómo el filósofo Hans Jonas habla de este principio de responsabilidad y lo habla también, lo discute aplicado a la ciencia y al desarrollo científico, cuando habla precisamente de que ante esta incertidumbre, este principio de responsabilidad, al no poder anticipar las consecuencias y riesgos posibles, debería adoptar de manera responsable por abstenerse de ese acto. Entonces, déjenme nada más plantear esto. No lo plantea solo Hans Jonas para la actividad científica, sino es un filósofo que habla de la actividad humana, ¿verdad? Pero cuando lo aplicamos a la ciencia suena muy radical, porque de nuevo, volvemos al
Y entonces vamos al desarrollo histórico de la ciencia, en particular de la medicina, y pues vemos que hemos lidiado siempre con la incertidumbre hasta hoy. Lo que pasa es que hoy a la incertidumbre le llamamos riesgos o porcentajes de efectos secundarios, pero ahí está la incertidumbre. Hoy cuando no nos sale en el laboratorio lo que andábamos buscando, ahí está la incertidumbre. Cuando nos sale en el laboratorio lo que andábamos buscando, se acabó la incertidumbre. Cuando nos queda ahí a medias, queda un factor. Entonces, mi punto con esto es que efectivamente, de acuerdo a la teoría de Hans Jonas, este principio de responsabilidad probablemente nos llevaría a paralizarnos. Y me parece, y coincido con los autores que proponen, no es lo mismo asumir ese principio de responsabilidad ante la incertidumbre. No es lo mismo decir solamente hay una opción que es no detente porque sabes que no puedes prevenir, o sea, literal en términos de prever qué va a pasar y las consecuencias, sino que en términos del desarrollo científico, lo éticamente justificable es garantizar que vas a hacer todo lo posible para no hacer daño de manera intencional y que vas a intentar prever todo aquello sobre lo que sí tienes elementos de evidencia o de evidencia también para estar atento, ¿no? O sea, no solamente lo que ya sabemos que pudiera llegar a ocurrir, sino que también por ser una sustancia, es un medicamento de investigación, de este tipo podría llegar a generar esto, porque aquí dice la evidencia que hay esas posibilidades. Y nombrarlo también, el aspecto de la incertidumbre en el sentido de en cualquier otra situación que ocurra, contarás con un servicio para que recibas atención, estarán cubiertos los gastos que esto derive. Todo eso es no solamente el identificar los riesgos, sino qué voy a hacer si ocurre. El no hacerte daño también implica, por supuesto, eh, nosotros te vamos a atender, te vamos a cuidar, los gastos van por aquí. Es decir, todo eso, si se fijan, por eso quiero seguir planteando esto la próxima sesión, de cómo tenemos ese gran reto, pero a la vez esa gran oportunidad de no quedarnos nada más en esa tarea aparentemente, lo voy a decir porque creo que podríamos caer en eso, sobre todo en los comités de ética de investigación, en esa actividad tan rutinaria, tan administrativa, de revisar lo muy técnico, ahora sí desde el punto de vista de la redacción de los protocolos de investigación, sino y sobre todo en protocolos que implican la experimentación de, de terapias, de nuevos medicamentos, de dispositivos, de toda esta cuestión que hoy se manifiesta también y que abordaré en la próxima sesión de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, como esa responsabilidad profesional, ética y humana que tenemos, sí, de no paralizarnos ante la incertidumbre, pero sí de prever y de que esos ojos, esas mentes que revisan los protocolos de investigación, no se queden solo con un texto, sino con lo que esa tarea humana y profesional que va a ocurrir y que realmente consideran que esos principios de beneficencia y no maleficencia no solo están redactados desde y para la protección de ese conocimiento que promete generar, sino y también desde la perspectiva muy importante, prioritaria, fundamental, esencial, del respeto de los derechos, de la dignidad y la autonomía de esos seres humanos que son los sujetos de investigación. Mi intención, les insisto, el día de hoy era hacer esta aproximación. Les agradezco mucho a quienes han estado en esta sesión de manera sincrónica, su tiempo para esta primera reflexión. A quienes nos sigan en la grabación también, muchas gracias por darse el tiempo de ver la grabación. Les recuerdo de nuevo los videos que utilizamos durante esta sesión. Está la liga a ellos en nuestra sección de Canvas y invitarlos a que nos veamos el próximo sábado, quienes tengan la oportunidad a las 8 de la mañana para nuestra segunda parte en la que ya vamos a explorar, ahora sí, esos textos, esa otra narrativa que es la narrativa técnica y de normativa que dice sobre estos dos principios y cómo podemos hacer un análisis. Yo les insistiría, va a ser un análisis no técnico, o sea, no
No esperen nada más una cuestión de riesgos-beneficios. Estamos finalmente en un diplomado en ética, entonces esa es la perspectiva también. Y pues bueno, en lo técnico hoy tenemos documentos que están redactados muy bien. Yo voy a usar algunos precisamente para motivar esta reflexión y ojalá que los deje con más preguntas que con certezas, con más incertidumbre, pero a la vez con una oportunidad para explorar esa complejidad de nuestras tareas humanas, eh, como diría la filósofa Hannah Arendt, bueno, pues en esa labor del ser, en esa tarea del ser que no escapa en lo profesional, que también sea compleja porque refleja esa riqueza de la existencia humana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Me quedo aquí unos minutitos por si hubiera alguna duda o pregunta. Voy a detener la grabación para que también sientan más libertad de realizar cualquier comentario o pregunta quienes estén aquí. Detengo la grabación y nos quedamos aquí un minutito para si hubiera algún comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora.